A mí al principio se burlaban un poquito de mí y a cabo de 3 años yo estuve en la portada de la principal revista global que se llama Career Management en el sector seguros. En Cover Wallet pasamos de 0 a 30 empleados año 1, de 30 a 100 y pico año 2, a 250 año 3 y cuando teníamos 350 empleados en el año 4 nos compraron. La excelencia es, con los recursos que he tenido, con la gente que he tenido a mi alrededor, con el tiempo que he tenido, hacerlo lo mejor posible y sentirme orgulloso de cómo he hecho las cosas. Tienes que tener ese nivel de paranoia de que hay alguien en el mundo yendo un poquito más rápido que tú y entonces creas esa sensación de urgencia. Hoy vamos a tener con nosotros a Iñaki Berenguer, emprendedor en serie, fundador de Cover Wallet e inversor en LifeX. Iñaki tiene una carrera extraordinaria en academia, como emprendedor y como inversor, y es una persona muy interesante para hablar sobre muchos temas de emprendimiento e inversión. Y este es el podcast de Sama y Pata. Iñaki, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Queríamos empezar que nos contaras un poco durante tu etapa en Sloan, en MIT, o sea, cómo te iniciaste en el mundo emprendedor, cómo encontraste a tus co-founders y cómo te decidiste a atacar el challenge que es emprender. Bueno, es que eso casi es la última etapa, ¿no? de cómo llegué allí, porque yo cuando llegué a Sloan, a MIT, ya tenía muy claro que quería ser emprendedor y de hecho la idea de ir a MIT era utilizar la universidad como ecosistema o como plataforma para montar una empresa, porque cuando estás en un ecosistema donde pasan muchas cosas, vienen inversores a hablar, vienen abogados a contarte cómo ayudan a las startups a incorporarse, conoces a otros emprendedores de tu clase que también están montando empresas mientras están estudiando, vienen otros emprendedores que montaron empresas hace 5 años, 10 años, hace 15 años y te cuentan cómo fueron sus inicios y todo eso hace que los inicios sean mucho más sencillos, ¿no? Cuando estás rodeado de toda esta gente. Entonces yo lo tenía muy claro cuando me fui a MIT, ya te estoy hablando como abuelo cebolleta, esto fue hace más de 15 años, con la idea de montar mi empresa, pero yo fui a MIT tras mi paso por otras universidades que también me metieron el gusanillo para montar una empresa. ¿Sabes que coincidimos cuando estabas ahí? Yo estaba en undergrad. Eso no lo sabía, fíjate. Los babies. Pues mira, yo soy de un pueblo de Alicante, me fue muy bien académicamente, una familia trabajadora. Mi padre ni siquiera fue a la universidad, ni siquiera fue al colegio, ¿no? Porque es verdad que era de personas de otra época, ¿no? Pero sí que me inculcó un poco el amor por la educación, la educación como ecualizador de oportunidades y ascensor social y sobre todo para que me fuera bien en la vida. Entonces, académicamente me fue muy bien, yo siempre he sido muy brillante académicamente, me dieron la beca de la Caixa para hacer máster y doctorado en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, una mezcla de ingeniería y matemáticas. Después me dio una beca Fulbright para estar 2 años en Columbia, también estuve 1 año en Princeton, trabajé 2 años en McKinsey, pero bueno, tuve una trayectoria académica pensando que iba a ser académico, pero cuando estaba en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, el director de mi grupo de investigación había montado varias empresas de tecnología, una de ellas ARM, que es la empresa que hizo los chips que están en todos los teléfonos móviles. Ahí en Cambridge aprendí que para montar empresas no hace falta que fueras rico, sino que si tienes una buena idea que puede cambiar el mundo, hay inversores que te dan dinero como vosotros y que no tienes que poner o que refinanciar tu casa o hipotecar tu casa para montar una empresa, sino que tú con lo que juegas es tu coste de oportunidad, ¿no? Así que ahí es cuando dije, mira, yo como este role model, yo también quiero montar empresas basadas en tecnología y me fui a MIT para hacerlo. ¿Y era parte de lo que habías hecho como research en la universidad? ¿Fue lo que sacó alguna de las ideas que tenías para emprender? No. ¿O al final fue...? No, al final, fíjate que yo después de MIT pedí la beca de la Fundación Rafael del Pino para hacer el MBA en MIT, que yo estoy muy agradecido a estas fundaciones, la Fundación La Caixa, a Fulbright, a la Fundación Rafael del Pino, porque ayudan a gente a conseguir sus sueños, ¿no? Porque gente como yo nunca nos habríamos podido permitir estudiar en estas universidades que la matrícula te cuesta $80.000 o $90.000 al año, son programas de 2 años, vivir allí también te cuesta caro,
caro, los viajes de avión y todo, son más de 200.000, pues estoy muy, muy agradecido. Pero yo les conté que quería montar una empresa, pero no necesariamente con un proyecto que ya tuviese en mente, ¿no? Es verdad que cuando estaba en MIT, el primer año de MIT, intenté montar una empresa con otro estudiante de doctorado, que es muy amigo mío, Pedro Pinto, un portugués, también número 1 de promoción en Portugal, que estaba haciendo el doctorado en ingeniería en el laboratorio de inteligencia artificial. Intentamos montar una empresa, ganamos la competición de ideas de negocio el primer año, pero al final no la acabamos montando. El 100K competition. Eso es. Y el segundo año intenté montar una empresa en algo que dependiera más de mí. Y esa empresa era más en el mundo de la tecnología, en el mundo de las redes sociales, se llamaba Pixable, y la acabé haciendo con un compañero de clase que se llama Andrés Blanc, americano, venezolano, serial entrepreneur, que se complementaba muy bien conmigo, y decidimos montar Pixable y empezamos a trabajar en ella pues más o menos en el verano de entre primer año y segundo año del MBA, y utilizamos el segundo año para montar la empresa. O sea, esto que te dicen que en estas universidades como Stanford, MIT, Harvard, utilizas los años de universidad para montar tu empresa, que es verdad. Nosotros, antes de graduarnos, ya habíamos constituido la empresa, teníamos un poquito de financiación, teníamos un prototipo con dinero que habíamos puesto nosotros. Yo pedí un préstamo personal en la Caixa, muy poquito, creo que fueron 12.000 euros, más un poquito que tenía ahorrado. Yo con eso y lo que puso mi socio, hicimos un prototipo y constituimos la empresa. Más que relacionado con mi doctorado, estaba relacionado con un cambio de paradigma en el mercado, que eran las aplicaciones móviles. O sea, piensa que yo hice el MBA entre 2007 y 2009, el iPhone sale en 2007, el App Store sale en 2009 más o menos, ¿no? De poder poner aplicaciones de terceros en el móvil, y las redes sociales, aunque Facebook salió en 2005, Twitter en 2007, los APIs, los APIs para conectarte a contenido que está en estas redes sociales y a tu red social que te habilita las redes sociales, eso nos abrió hasta nosotros. Fíjate que fuimos de las primeras empresas en utilizar el API de Facebook, que fue en 2009. Mencionas Facebook y claro, ¿cómo le veías en ese momento? ¿Más como, o sea, era un competidor o le veías más como un enabler de vuestra solución? Sí, un enabler. Facebook, fíjate que en 2007 todavía era muy de estudiantes. Cuando se abrió al mundo de esto en aquella época de hecho eran solo las Ivy Leagues. Primero Ivy Leagues, después se abrió a varias... Primero Ivy Leagues americanas, porque tenías que ser de ciertas universidades. Después cualquier estudiante de universidad de Estados Unidos, porque para registrarte tenías que tener un dominio que acabase en EDU, ¿no? Como que estás en la universidad. Después se abrió a universidades europeas, empezaron por Cambridge, Oxford, para hacerlo un poquito más elitista, y después ya se abrió a todo el mundo, que es cuando empezaron la gente joven y dijeron, ya no quiero estar en Facebook, ahí es donde están mis padres, ¿no? Que esto sería más en 2011, 2012, ¿no? Y entonces es cuando ya salió Instagram, salió Snapchat, etcétera. Pero era un enabler de un mercado que no existía antes, ¿no? Yo siempre digo que lo mejor para emprender en tecnología es o meterte en mercados muy grandes que están cambiando gracias a la tecnología, están cambiando de manos, y después si quieres hablamos un poco lo que está pasando ahora en el mundo de la inteligencia artificial, o mercados que no existen todavía, pero que se van a volver muy, 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 muy grandes, normalmente gracias también a la tecnología, ¿no? El mundo de las redes sociales no existía como mercado, ¿no? El mercado de Instagram o de Facebook o de Snapchat o de WhatsApp o de Twitter o de TikTok, eso no existía antes de 2010, ¿no? Y es cuando nos metemos nosotros, donde ellos como plataforma, más que como producto, es como plataforma que habilita otras aplicaciones por encima de ellos, eso lo crearon ellos, ¿no? ¿Qué aprendizajes extraes de esta primera aventura emprendedora para las siguientes? Tantos, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo mi primera empresa la vendí muy rápido, la vendí al cabo de 2 años de levantar capital por 30 millones, a mí me cambió la vida. CoverWallet, que fue mi
Mi tercera empresa fue 10 veces más grande el exit, más de 300 millones, también en 4 años, muy rápido. Pero yo aprendí, creo que mucho más en mi primera empresa, que era de una escala reducida, que en mi tercera empresa, ¿no? ¿Qué aprendí? Pues primero que el talento lo es todo, ¿no? O sea, tú puedes tener una idea muy buena, pero seguro que te van a salir muchos más equipos que ven esa idea. Si la idea es buena, rápidamente, ideas que se crean o oportunidades que se crean que no existían hace 3 o 4 años, al momento que las lanzas, siempre hay gente por el mundo. Cuando compites en mercados globales, solo necesitas que te salga una persona en Sydney, otro en Singapur, otro en Silicon Valley, otro en Chicago, otro en Nueva York, y de repente tienes 7 competidores, ¿no? Y los inversores como vosotros siempre están mirando a ver qué oportunidades nuevas hay en el mercado que no existían hace 3 años o hace 5 años, ¿no? Entonces, competidores vas a tener, y la única forma de competir y ganar es con talento, ¿no? Al final, las empresas son personas, y lo que te tienes que rodear es de gente muy, muy brillante, gente extraordinaria, y lo que también te das cuenta es que para fichar a gente extraordinaria tienes que tener liderazgo, ¿no? Y el liderazgo en el mundo de startups es una combinación de poder vender tu visión, de decir, oye, ¿hacia dónde quiero ir? Porque creo que esto es una buena oportunidad, y hacerlo como muy palpable, ¿no? Que tú le vas a una persona y le digas, oye, yo creo que te tienes que unir a este proyecto porque fíjate lo que queremos hacer y fíjate lo que va a pasar en el mundo dentro de 3 años, 4 años, 5 años, fíjate cómo en ese mundo nosotros con lo que estamos construyendo vamos a ser relevantes, y aquí se puede crear algo muy grande. Entonces, a vender un purpose, por así decirlo, ¿no? Purpose, visión y una parte de storytelling y narrativa. Yo fíjate que no me considero una persona muy buena en storytelling, pero yo creo que sí que tengo ese liderazgo para que la gente se quiera unir a los proyectos que yo empiezo. También les doy confianza a las personas. Yo creo que una cosa que he aprendido es que la gente se fía bastante de mí. Me ha visto, incluso la gente, no incluso, sino sobre todo la gente que ha trabajado conmigo, que me ha visto tomar decisiones bajo estrés en momentos muy críticos. Necesitas ese liderazgo para tener compañeros de viaje. Y los compañeros de viaje son los inversores, son los empleados, son los partners, los primeros clientes que vayas a tener. Y yo creo que eso es lo que aprendes, ¿no? Que te tienes que rodear en Estados Unidos dicen que it takes a village, ¿no? Que necesitas mucha gente que se mete o que se involucre en este proyecto, ¿no? Empleados, inversores, partners, clientes, proveedores, y que de eso aprendes. Eso es uno de los aprendizajes. Otro aprendizaje es la cultura de la empresa, ¿no? La cultura es lo que tú defines de cómo se trabaja en esta empresa a diferencia de otras empresas. Yo siempre digo que la gente que ha trabajado en mis empresas, tanto Pixable, Contactive, Cover Wallet, Epronix, LifeX, y ahora después hablaremos también que estoy montando cosas nuevas ahora, es como un sello de que es trabajar en una empresa que ha montado Iñaki Berenguer. ¿Cuáles son los puntos de esa cultura pues, más contraria, ¿no? Que más chocan a la gente, ¿no? O que más pueden determinar que alguien no sea un fit para trabajar en una empresa de Iñaki Berenguer? Uno es la sensación de urgencia, ¿no? O sea, a mí me define muchas veces mis empleados, y a mí me gusta definirme así como un optimista paranoico, ¿no? Optimista porque yo siempre pienso que las cosas se pueden conseguir, ¿no? Y que si me meto en algo es porque creo que se vaya a conseguir, ¿no? Bueno, en general yo creo que los emprendedores somos optimistas porque está esta estadística... Porque hay que serlo. No, claro, porque están todas las estadísticas en tu contra, ¿no? Dicen que del 90% de las empresas seed pierden pasta, y tú solo cuentas eso a cualquier emprendedor que esté en fase seed y dice, ya, pero es que yo pertenezco al otro 10%. Yo seré diferente, sí, ¿no? exacto. O sea, pero por definición no pueden ser todos de ese 10%, ¿no? O sea, tú crees que las estadísticas no te aplican a ti, ¿no? Pero yo soy optimista por naturaleza, porque fíjate de dónde vengo y mira dónde he llegado, ¿no? De un pueblecito, clase trabajadora, y fíjate, todavía me quedan muchos años de carrera y todo lo que he conseguido, ¿no? Entonces yo soy muy optimista, también porque si me meto en un proyecto es porque yo veo muy visible de que si las cosas van acorde a como yo creo que van a ir, creo que se va a construir algo muy, muy grande. Pero también soy paranoico porque yo me lo creo mucho. Si yo me meto a algo es porque realmente me lo creo. Entonces yo creo que si me lo creo y lo veo tan visible, tan factible, yo cuando
cuando vendo esta visión de qué es lo que va a pasar dentro de 4 años y cómo nosotros vamos a ser relevantes dentro de 4 años, es que lo veo tan claro el camino para llegar ahí, que pienso que si yo lo veo claro, también va a haber alguien en el mundo que lo va a ver igual de claro que yo. Que en Singapur, lo que he comentado antes, o en Nueva York, o en Silicon Valley, o sea, porque solo necesitas 10 o 20 personas que lo vean igual de claro que tú y que sean tan brillantes como tú y que tengan esa energía para llevarlo a cabo, esa obsesión maníaca de llevar algo a cabo. Entonces yo digo que soy un optimista paranoico, porque yo pienso que si yo lo veo claro, alguien más lo va claro, y entonces si no tengo esa urgencia de ir a por ello, cualquier día que pierdo, alguien más me va a adelantar, ¿no? Y sabes que en el mundo de las startups tienes que darte prisa. A lo mejor llegar un mes tarde no pasa nada, pero llegar un año tarde lo cambia todo, y sobre todo ahora en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces tienes que ser un poco paranoico. Eso lo decía Arnold Schwarzenegger, esta anécdota la cuento muchas veces, que cuando le preguntaron ¿cómo te motivas tú? Dice, mira, yo cuando era culturista, cuando quería ser Mr. Olympia, ¿no? Que era el concurso este de musculosos, ¿no? Del mundo, decía, es que cuando tú quieres ser el mejor del mundo solo hay uno. Y no hace falta que tengas 1 millón de personas compitiendo contigo. Cuando tengas 20 personas muy, muy motivados, es que líder y campeón solo va a quedar uno. Y cuando yo estoy viendo la tele, a mí se me queda, cuando él estaba en Austria, estaba haciendo culturismo, antes de irse a Estados Unidos, decía, yo estaba en el sofá y pensaba que seguro que hay una persona en algún sitio en el mundo que ahora mismo está haciendo flexiones y está haciendo press de banca, y entonces apagaba la tele y me ponía a entrenar, ¿no? Porque tienes que tener ese nivel de paranoia de que hay alguien en el mundo yendo un poquito más rápido que tú, y entonces creas esa sensación de urgencia. Y cuando tú lo tienes, eso es contagioso, ¿no? Yo creo que el optimismo, la paranoia, la obsesión, eso se contagia en las empresas, y yo es una cosa que permea mucho en las empresas donde yo he trabajado, y por eso hacíamos daily stand-ups, para que toda la gente viera en la empresa que todos los días hacíamos un poquito de progreso, y en el daily stand-up, como tú sintieras que cuando das el update de lo que está pasando en la empresa, que no ha habido progreso, es como, oye, que aquí algo no está avanzando, ¿no? Y nosotros hacíamos daily standards cuando teníamos 3 empleados, cuando teníamos 30, cuando teníamos 100, cuando teníamos 400. Nos compraron cuando teníamos casi 400 personas. O sea, en Cover Wallet pasamos de 0 a 30 empleados año 1, de 30 a 100 y pico año 2, a 250 año 3, y cuando teníamos 350 empleados en el año 4 nos compraron, ¿no? ¿Cómo manejas más o menos esos 2 mensajes? Porque internamente supongo que el mensaje al resto del equipo es: vamos a ir el máximo posible de crecimiento, el máximo potencial posible de esta empresa es X, pero al mismo tiempo estás barajando exit scenarios, ¿no? Y ofertas potenciales de compra, o estudiando el mercado y analizando quién podría ser un comprador para tu empresa, ¿no? O sea, ¿cómo manejas esas dos cosas en simultáneo? No tanto. Fíjate que es curioso, ¿no? También porque muchos emprendedores me preguntan la mejor estrategia para levantar cabeza. Mira, si tú tienes crecimiento, al final los inversores van a querer invertir en ti, ¿no? Y siempre tienes que continuar creciendo, no puedes parar. Las startups, por definición, tienen que estar creciendo y tienen que crear momentum a su alrededor. Y el momentum viene de usuarios, de prensa, sobre todo de ingresos, ¿no? De retención, o sea, todo lo que pasa alrededor tuyo, y eso es el momentum, y eso es el excitement. Y a los empleados les gusta trabajar en una empresa que haya crecimiento. El crecimiento da igual que estés en el sector más aburrido del mundo, eso es lo que ilusiona, que estás construyendo algo y que ves que da frutos, ¿no? Y que ese trabajo de trabajar 12, 13, 14 horas al día durante 6 días a la semana, incluso cuando hay vacaciones, que siempre hay cosas que hacer. O sea, a nadie le gusta trabajar y después ver que no hay frutos, porque dicen, mira, para eso trabajo 8 horas al día, no hace falta quemarme. Pero fíjate que yo en Cover Wallet mi idea no era vender la empresa. Yo quería hacer el líder en el sector seguros para pequeñas empresas en Estados Unidos. Yo, he contado la parte de Pixable, que fue mi primera empresa, la vendí por 30 millones. Cover Wallet yo la hice también con una compañera de MIT, una chica americana. Empezamos en Nueva York en el año 2015. Yo no sabía nada del sector seguros. Yo sabía solamente que esto es un sector muy, muy grande. En Estados Unidos hay 30 millones de pequeñas empresas.
empresas. Aquí en España hay 3 millones si juntas autónomos y pequeñas empresas, desde dentistas a startups, a autónomos, a talleres de coches, a cualquier tipo de empresa. Hay 3 millones en España, en Estados Unidos 30 millones, pagan unos 4.000 euros al año, o sea, más de 100 billion. Si tú multiplicas 30 millones por 4.000 al año, te da 120 billion. Uno de los sectores más grandes de la economía, que todavía se hacía todo con corredores de seguros, agentes de seguros que te hacen rellenar formularios para comprar un seguro, para la renovación, tienes que hacer transferencias bancarias, tienes que hacer todo, te envío un documento por email. Y dije, mira, yo creo que aquí hay una oportunidad para hacerlo todo con datos, con tecnología, con software, con marketing digital, para facilitar a las empresas cómo compran y gestionan sus seguros, ¿no? Y en 4 años de no saber nada del sector seguros a volvernos líderes en Estados Unidos. O sea, la empresa líder en Estados Unidos de seguros para pequeñas empresas online. Y eso a la gente le emocionaba. Hicimos partnerships con un par de aseguradoras, con Zurich Seguros, con 3, con Civistar, que nos invirtieron, y con Aon. Las 3 nos habían invertido también. Y Aon hicimos un partnership con ellos que fue muy bien, porque el partnership lo lanzamos en 3 meses más o menos, multiplicamos en esa línea de negocio que ellos tenían por 3 en cosa de pocos meses su crecimiento, y dijeron, oye, pues este partnership que va tan bien, si en vez de hacerlo solamente para esta unidad de negocio lo podemos extrapolar a todo lo que hacemos en Estados Unidos, incluso llevar la misma plataforma a otros países. Ahora mismo Cover Wallet está en más de 20 países de deploy dentro de Aon, que es la empresa que nos compró, Aon, Sí. que es el segundo grupo de seguros más grande del mundo. Aquí en España tiene 1.500 empleados. Aon se conoce mucho porque fue el sponsor del Manchester United, ¿no? Cuando estaba David Beckham y todo esto, ¿no? Entonces se conoce mucho la marca. Dijeron, oye, esto, pues ¿por qué no compramos la empresa? Nosotros íbamos a hacer otra ronda de financiación, y ellos nos dijeron, oye, en vez de hacer la ronda de financiación a esta valoración, nosotros compramos por un poquito más de la valoración a la que estáis haciendo la ronda. Así que estamos como pagando un precio justo de cara a vuestros inversores. Y esto pasó relativamente rápido, pero que el objetivo no era vender la empresa. El objetivo era continuar haciendo crecer la empresa y posicionar la empresa para una salida a bolsa. Nosotros, fíjate, cuando nos compraron teníamos 100 millones de ingresos en primas. Ahora Cover Wallet tiene como 1.500 millones. O sea, que ha sido muy buena compra para Aon, pero que esto podría haber continuado creciendo, y yo creo que en 2 años más o 3 años más podríamos haber salido a bolsa en Estados Unidos, que era un poco el objetivo. Pero si tú creces, al final las oportunidades te llegan. Tú no tienes que... O sea, yo creo que hacer una estrategia de levantar capital en vez de crecer la empresa es lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto es levantar, o sea, hacer crecer la empresa y crear un poquito de momentum alrededor tuyo, ¿no? Hablando ya de Cover Wallet, que nos hemos metido ya de cabeza, vosotros cuando lanzasteis Cover Wallet, entiendo que el mercado con el que veníais a competir, a disrumpir, era por una parte el broker de seguros tradicional físico de toda la vida, pero esas aseguradoras que mencionabas también, entiendo que también estarían haciendo un esfuerzo de crear sus canales digitales propios, en intrapreneurship, ¿no? De alguna manera, que entiendo que en algún momento desembocó en esto no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, estos chicos lo están haciendo mucho mejor, y os adquieren, ¿no? Eso, ¿cómo lo hilas con el tema de la urgencia, ¿no? Que mencionabas antes de ir a toda velocidad? Yo lo que hice es me volví bastante obsesivo para volverme un experto en esa industria. Me saqué la licencia de agente de seguros durante el verano de 2015. Hice muchísimo eso mystery no por shopping. Curiosidad, sino porque la necesitabas, ¿no? Para vender. Yo, porque cuando yo me meto en algo me vuelvo muy obsesivo. No sé si ha sido por mi PhD o por qué, pero intento aprender de todo, ¿no? Me leía los annual reports de todas las aseguradoras que estaban en los mercados. Tú sabes, una cosa que los emprendedores no aprecian es la cantidad de información que uno aprende de las empresas cotizadas, porque están obligadas a sacar un annual report de cómo les va el negocio, de quién quiere invertir, qué riesgos ven, qué va a ser el plan a 3 años, qué es lo que quieren priorizar. Y después también las empresas que salen a bolsa, cuando hacen el S1, que se llama el S1,
por ejemplo, ahora, Figma salió a bolsa hace 2 años, pues 2 o 3 semanas, ¿no? Tú te lees el S1 de Figma y son 200 páginas que te lo cuentan todo, incluso cuánto cobran los ejecutivos de ahí, cuántas acciones tienen cada uno de los founders, ¿no? Y cuánto tiene cada uno de los inversores. O sea, aprendes muchísimo de esto. Pues ahí me lo leía todo de empresas tradicionales, me leí libros del sector asegurador, porque el sector asegurador tiene 200 años de historia, entonces para rodearte de toda esta gente. Y fíjate que a mí al principio se burlaban un poquito de mí y a cabo de 3 años yo estuve en la portada de la principal revista global que se llama Career Management en el sector seguros, ¿no? Entonces, al principio decir, pero tú no sabes nada de esto es un sector regulado, súper complicado, ya verás, esto es más complicado el sector bancario, servicios financieros, seguros, esto es muy complicado. Y fíjate, de reírse de mí a estar en la portada y empezaron a invitarme a todas las grandes conferencias como el keynote speaker de hablar de hacia dónde va el sector asegurador. Pero bueno, me volví un obseso y un experto en esto del sector. Pero yo creo que esa mofa a veces al emprendedor que va a un sector así un poco con mindset adanista, ¿no? Tiene sustancia, ¿no? Hay mucha gente que se lanza y fracasa porque infravalora, ¿no? al sector legacy y demás, que no fue vuestro caso, ¿no? Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Eso lo cuenta también Elon Musk, que dice que él creció, porque Elon Musk, sabéis que estudió ingeniería, iba a hacer un doctorado y el primer mes se dejó el doctorado, ¿no? Para montar, creo que fue la primera empresa antes de PayPal, ¿no? Y después ya hizo todo esto. Pero él le apasionaba la aeronáutica, la física, bueno, todavía, ¿no? Y después cuando se lo pudo permitir hacer SpaceX, él quería cambiar este mundo, quería que avanzara, decía, mira, en el mundo de la aeronáutica no ha salido mucha innovación, yo quiero que esto innove y esta visión de colonizar Marte y el espacio, y él puso un montón de su capital. Contrató a gente súper buena y aún así la gente se mofaba de él. Él cuando iba a MIT, al departamento de Aeronautics, la gente decía, ya, pero tú no sabes lo difícil que es esto de hacer cohetes espaciales, todo esto de competir con la NASA, de que a la NASA le cuesta un lanzamiento 400 millones, esto de decir que tú lo vas a conseguir por 50 millones, ¿no? Casi 10 veces menos, y que vas a colonizar. ¿Dónde vas tú? Si esto no sabes lo difícil que es, tú te crees que esto es como hacer PayPal, ¿no? Que es una empresa de Internet, o esto es como hacer las empresas de Internet. O sea, los que hacemos, vamos cambiando de sector. Los incumbents siempre se ríen de ti porque dicen, mira, aquí esto lleva innovando y bien, llevamos invirtiendo en tecnología años y años. Esto también le pasa a la gente que hacía fintech, ¿no? Hace 15 años. A mí me pasaba en el mundo de los seguros, pero es que le pasaba a Elon Musk cuando hizo SpaceX, pero eso también te hace querer demostrar a los otros que tú eres mejor que ellos, ¿no? Es como, te estás burlando de mí, pero ya verás cómo te voy a demostrar que yo voy a ganar, ¿no? Esto le llaman en Estados Unidos chip on your shoulder, ¿no? Que es como que eso también muchos emprendedores es ese granito de mostrarle a tus padres, a tus amigos, a los expertos con los que tú trabajabas, a la gente que decía tú no sabes nada, demostrarles que tú sí que eres capaz de ganar en el sector. Y a mí en Cover Wallet me costó un poquito al principio en el mundo de los seguros, pero al final también te llena de orgullo que las revistas especializadas te pregunten de hacia dónde va el sector y que en las conferencias me invitaran como keynote speaker, conferencias mundiales del sector asegurador, ¿no? A nivel de, por ejemplo, o sea, en el caso de Cover Wallet, tú estabas disrumpiendo una de las grandes barreras de entrada que tenían los incumbents, ¿no? Que era el acceso rápido, fácil a seguros. ¿Cómo veías el hecho de que pudieran salirte competidores haciendo lo mismo en el corto plazo o utilizando ese mismo canal de distribución de Internet? Sí. Esto está relacionado también con lo que comentaba antes de que yo soy un optimista paranoico, porque cuando yo veo algo muy obvio, pienso que mucha gente también va a ver esta oportunidad tan obvia. Una razón por la que yo pensaba que esto estaba ready es por 2 razones. Una es lo que pasa en la banca, pasa en el sector seguro como unos 3, 4, 5 años más tarde. Todo es parte del sector servicios financieros. Servicios financieros es banca, pero también es asset management, también son seguros. A mí me sorprendía que en el sector seguro no se hubiese metido tanto emprendedor
innovando. El sector seguro, si tú miras en market cap, no es tan diferente al sector bancario. Creo que en Estados Unidos entre el 5 y el 12% del market cap o del tamaño de la economía son seguros. Si tú miras las Fortune 500 companies, de las 500 empresas más grandes, 50 son aseguradoras. Algunas de vida, otras de salud, otras de automoción, otras de empresas, ¿no? Todos conocemos, no sé, aquí en Europa, ¿no? O en España. La gente habla mucho de los bancos, ¿no? El Santander, el BVA, el Caixa, pero tú vas conduciendo por la Castellana y los edificios grandes son de Mutua, son de Mapfre, son de Generali, son de AXA, son de Allianz, son de Zurich, son de todas estas empresas que si lo piensas bien, todas tienen más de 100 años de vida que están ready for disruption, ¿no? O sea, una empresa que tenga 100 años de vida, pues seguro que hay formas mejores o sea, seguro que hay mucho legacy por dentro que te puede permitir hacerlo de forma más ágil. Eso es una de que yo lo veía muy claro y que iban a salirme muchos competidores. La otra razón por la que yo veía muy obvio que me iban a salir competidores es porque las empresas ya estaban haciendo cada vez más todo lo de su sistema operativo de forma online, ¿no? O sea, si tú piensas en una pequeña empresa, ¿cuál es el operating system de correr una empresa? Pues tienes que tener las nóminas, tienes que tener la facturación, tienes que tener la banca, tienes que tener los seguros, tienes que tener muchas cosas y cada vez más. O sea, si yo te pregunto aquí en España, pues seguramente el 95% de las empresas todavía hacen las nóminas con una gestoría o con un proveedor de nóminas tradicional. Es verdad que han salido los Factorial de turno, Personio, pero su penetración en el mercado, más allá de las startups, todavía es muy limitado. O sea, todavía las gestorías lo hacen todo muy con el papel. Oye, cuando vayas a dar algo de alta, envíame una copia de su DNI por email y envíame cuánto le vas a pagar y el número de seguridad social, el NIF, no sé cuánto. Entonces le dije, pero, o sea, como que esto ya están adoptando soluciones de contabilidad online, nóminas online. Dije, los seguros van a ser lo mismo. Entonces nos metimos ahí y sabíamos que nos iban a salir competidores. Pero no eran los incumbents que se iban a meter, sino eran más las startups saliendo. Y de hecho, mira, salió Next Insurance. Nosotros lanzamos a principio de 2016 y a la vez salió Next Insurance, que se ha vendido hace muy poquito por 2.500 millones. Estos levantaron en total 700 millones. Nosotros éramos los líderes cuando nos compraron, ellos iban un poquito por detrás. Han comprado ahora Vouch y bueno, básicamente esas son las. Pero teníamos como unos 5 o 6 competidores y todos con fondos de capital riesgo de primer nivel detrás nuestro, con muy buen talento ejecutando y todos, eso es bueno, ¿no? Eso es como lo que te decían de cuando estaba Cristiano y estaba Messi, que cada uno hacía mejor al otro, o Nadal y Federer, cada uno hace mejor al otro, pues tener estos competidores que van tan rápido, esto es lo que está pasando hoy por hoy con Anthropic y OpenAI y Gemini, y están saliendo todas estas empresas de inteligencia artificial. Cuando ves una ventana de oportunidad muy clara, por ejemplo, agentes de bot, ¿no? Pues tienes Eleven Labs, pero tienes Cartesian, ¿no? Pues para cada categoría que va a ser muy grande, que está en ese punto de inflexión, que la gente identifica que dentro de 3 o 4 años va a ser un sector gigantesco, siempre vas a tener 3 o 4 empresas muy grandes o con mucha financiación, con mucho talento, operando a la velocidad de la luz, operando a la velocidad de la inteligencia artificial, que se meten ahí, porque la gente buena gravita hacia las oportunidades buenas y grandes, ¿no? Como seed fund, ¿cómo estáis viendo el mercado y cómo lo estáis navegando, ¿no? Porque es un mercado, pues ahora hay mucho consenso alrededor de algunos de los tailwinds y fondos con muchísimo músculo, ¿no? Y invirtiendo en muchas etapas, pues de alguna manera haciéndonos la vida difícil a veces a los fondos siendo. ¿Vosotros cómo lo estáis viendo? Sí, déjame hablar un poco más del fondo LifeX. Para quien no lo sepa, LifeX es un fondo de $100 millones que invierte en la intersección de la inteligencia artificial y sector salud. Lo que decimos nosotros es que la gente va a vivir más, mejor y más feliz gracias a la inteligencia artificial, porque se va a innovar mucho más en el mundo farma, de forma más barata y más rápida, y también llevar soluciones de sanidad al mercado va a ser mucho más barato, se va a democratizar el acceso a la buena sanidad
y se va a crear abundancia de buena sanidad, ¿no? Y esto es todo gracias a la inteligencia artificial. Pero salgo de Cover Wallet en enero de 2022 y con un buen amigo de Nueva York, un emprendedor en serie, Amol Sarva, buen amigo, ha montado 2 unicornios, una salida a bolsa. Decimos montar LifeX antes de que saliera ChatGPT. ChatGPT salió en noviembre de 2022, pero nosotros en aquel entonces no hablábamos tanto de AI como la gente piensa en ChatGPT, sino más Machine Learning, que en el mundo de farma es mucho como hacer predicciones de cómo un medicamento va a afectar a un ratón, en vez de probarlo en el laboratorio y esperar 4 meses a ver cómo se comporta un ratón, lo haces con modelos y simulaciones, ¿no? Y los datos son muy importantes. En el mundo de la salud también los datos son muy importantes, poder predecir qué medicamento va a funcionar de ti mejor si tienes una migraña o tienes un cáncer, o esto hacerlo todo con tus datos genómicos o analíticas de sangres o de radiología, poder predecir cómo te vas a comportar, o incluso todo el back office de los hospitales, cómo se puede hacer mucho más eficiente con el mundo de la tecnología y de los datos. Pero bueno, decidimos montar esto a principios de 2022. Le hacemos el fondo en agosto, o sea, el primer cierre de 2022. Yo puse 10 millones, mi socio puso 5 y levantamos 85 millones de personas diferentes. Yo ya había invertido a lo largo de los últimos 12 años en más de 100 empresas, en 112 empresas, porque tuve que hacer un report para el data room de todas las empresas donde había invertido. Había invertido en empresas en directo como unos 25 millones también de dinero propio. O sea, siempre te dicen que no deberías de poner mucho de tu net worth en alternative assets. Yo he puesto mucho, ¿no? Porque esto es todo dinero. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, todo es de lo que yo había ganado a lo largo de mis empresas y mis inversiones. Ya había invertido eso, 20 y pico millones en directo, en algunas muy conocidas de aquí de España, ¿no? Pues en España pues invertí en Jovan Talent, fui el primer inversor en Flywire, ¿no? Que yo invertía 5 millones, salió a bolsa por 4 billion, había invertido en Clicalia, había invertido en de aquí de España, pues Cabify, ¿no? Cabify, el primer inversor con Adeyemi, Juan de Antonio es buen amigo, Geoblink, en Clickars, bueno, habéis entrevistado aquí a Pablo Fernández. Yo en Pablo Fernández he invertido en todas sus empresas también como primer inversor. O sea, me había ido bastante bien y entonces en 2022 creamos LifeX y entonces todas mis inversiones las empiezo a canalizar desde el fondo de capital riesgo y invertimos en esta categoría de AI Applied to Health, que al principio pues no había mucho fondo invirtiendo ahí. Siempre digo que soy bueno anticipando tendencias, ¿no? Y esto me ha ido bastante bien, porque si tú miras los últimos unicornios que se han creado en 2024 y en 2025, en la categoría y en la industria donde más unicornios se han creado es AI aplicado al sector salud, ¿no? Tanto de los medical scribes como, no sé, como Abridge, o Open Evidence, Function Health, que es una de nuestras portfolio companies, y se está adoptando muchísimo en el sector salud. Entonces, vemos mucha competencia, pero también vemos que estas empresas están creciendo muy, muy rápido comparado con el mundo SaaS, ¿no? En el mundo SaaS, hace 10 años, por ejemplo, si tú hacías una empresa SaaS y te iba bien, pues a los 2 años tenías 1 millón de facturación y después hacías lo de doblar cada año. O sea, las empresas que iban bien y que iban levantando ronda tras ronda a una valoración siempre más alta que la anterior, de 2x o 3x más, eran empresas que más o menos al año crecían en ingresos al 100%, ¿no? Porque tenían muy buena retención, etcétera. Entonces, para llegar a 10 millones de facturación a lo mejor esperaban 5 o 6 años, ¿no? Y eso era una buena empresa para invertir. Ahora en el mundo de la inteligencia artificial es verdad que son valoraciones muy altas, pero es que muy rápidamente se montan en 5 millones o 10 millones de facturación. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido en Develop Health, es una empresa que empezó a facturar en agosto del año pasado, hace 10 meses apenas, y están más de 10 millones de facturación, pero es que tienen 10 empleados. Es una empresa de inteligencia artificial en el sector de agentes de voz para temas de back office, opera en el sector de Estados Unidos, que es todo el tema de preautorización de
de la cobertura de un medicamento. Sabéis que en Estados Unidos el seguro médico no te cubre solamente las visitas al médico y las operaciones, sino también los medicamentos. Dependiendo del seguro médico que tengas, te cubre más o te cubre menos del copay que tú tengas que pagar por el medicamento. Entonces, la clínica que te va a recetar algo, le viene muy bien llamar por teléfono a la aseguradora para preguntar si tu póliza te cubre o no te cubre. Entonces, bueno, estas llamadas se hacen con inteligencia artificial. Pero bueno, hemos invertido en Function Health, que esto es una empresa que el primer año estaba en 300 millones de facturación y el segundo año estaba en 200 millones de facturación. Claro, es que estas rondas o estas valoraciones era imposible ver en el mundo pre-inteligencia artificial, ¿no? Pero ya no te digo solamente las de AI applied to health, es que en cualquier sector, ¿no? Lo que sí ves es que los múltiplos de valoración, por ejemplo, están discounted. O sea, el crecimiento obviamente es tan brutal que las valoraciones son muy altas, pero está bastante discounted con respecto a los múltiplos de crecimiento que verías en un SaaS, por el hecho de que hay unas tendencias a un winner takes all. Winner takes most. Winner takes most. O sea, porque salen como, sí, hay un ganador que se lleva el 80% del mercado, pero hay un montón que se llevan el otro 20 o 30% del mercado, de mercados gigantescos, porque la inteligencia artificial es que está cambiando todos los sectores, ¿no? Y esto de tener una empresa facturando 10 millones con 10 empleados gracias a la inteligencia artificial, esto no se había visto. O sea, lo normal es con 10 millones tener al menos 75 empleados y al menos haber pasado tiempo en madurar. ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú vendes esto a un cliente final, tanto consumer como de empresa, es que el beneficio que esa persona o ese cliente obtiene es eso con creces, ¿no? O sea, cuando tú vendes, tienes 10 millones de facturaciones porque has creado 100 millones de valor, ¿no? Porque, o sea, nadie te paga 10 millones si tú vas a crear 20 millones de valor, ¿no? Para eso no haces el switching cost, pero, por ejemplo, todo lo que está pasando con AI Voice Agents, que sea la categoría que sea, ¿no? Vosotros habéis entrevistado ya a la gente de Happy Robot, pues ellos están en el sector logística, pero nosotros hemos invertido en el sector salud, pero está el sector de recobros, ¿no? Que aquí en España ha habido una empresa que ha levantado también bastante capital. O sea, cualquier empresa que tenga atención al cliente, que tenga BPOs, que tengas... Es que es mucho más eficiente tener agentes de voz. Yo si hubiese montado CoverWhite ahora, habría sido muy, muy diferente el número de empleados que tenía. Cuando yo antes decía, mira cómo hemos crecido rápido en ingresos y en empleados. Yo ahora no hablaría de empleados, sería cuántos agentes de voz tengo, ¿no? Porque, claro, yo cada vez que tenía que contratar gente en Nueva York para el call center, tenía que pensar en el ramp up, en el training que les tenía que hacer, de cuánta gente, si era el mes de agosto, estaba de vacaciones, porque tenía que hacer como un poco de... con datos de cuál era nuestro capacity, de cuántas llamadas podíamos atender para que la gente no tuviese que estar en una cola de espera cuando llamara por teléfono. Ahora no, tú tienes capacidad infinita y no hay gente que se pone enferma, no hay gente que se va de vacaciones y esto tú lo puedes hacer por la noche. Nosotros en Nueva York teníamos que tener un turno de tarde para cubrir la gente que nos llamaba de California, porque hay 3 horas de diferencia entre Nueva York y California, y claro, no podías acabar toda la gente a las 7 de la tarde, porque era a las 4 de la tarde de California, entonces tenías que tener un turno que estuviese hasta las 10 de la noche, ¿no? Ahora con el mundo de la inteligencia artificial, o sea, tú esto les ofreces a cualquier persona que tenga que tener atención al cliente, claro, es que es un no-brainer, ¿no? Entonces, y además... Sí, pero ¿cómo te diferencias o cómo creas justamente el hecho de que no te surjan que han surgido 200.000... Pero que te salgan y a todos les va bien, es que es lo curioso. Sí, pero eventualmente, si no hay diferenciación y no hay defensibilidad, en algún momento van a tener que pegarse a precio y les va a ir carcomiendo los márgenes hasta llegar a un punto en el que tendrán revenue muy alto, pero el profit line será casi nulo. Eso está por ver, ¿no? Pero ahora de momento... un poco la teoría económica, digo, ¿no? Sí, la teoría económica, ¿no? Que todo converge a un commodity, ¿no? Uh-huh. Al precio de tu coste de inferencia y le pones un markup, ¿no? Pero ahora mismo la razón por la que pueden mantener estos precios es porque van al presupuesto de HR, muchos de ellos, ¿no? Es decir, oye, tú una persona de call center en Estados Unidos te costaba 40.000 al año, pues ahora te cobro 10.000 por esa persona y es que es un no-brainer.
compites con la alternativa, que ahora mismo la alternativa es un humano, ¿no? Además, yo creo que va a haber, respecto a los economics, va a haber un moment of truth, no sé cuándo, ¿no? Pero decías que ahora los budgets vienen de HR y yo creo que ese es una cosa que al principio va a funcionar bien, pero que ese arbitraje va a ir desinflándose, ¿no? Poco a poco. Sí, claro. Y por otro lado, los márgenes brutos ya se han estrechado mucho respecto al SaaS por el coste de correr la IA y demás, pero aún así están ultra subsidized por los laboratorios, ¿no? Que en algún momento van a decir, oye, ya toca empezar a hacer profit y demás, ¿no? Sí. Y ya va a haber un crunch, no sé muy bien cuándo, ¿no? Que se verá realmente quién tiene esos pilares, ¿no? ¿Quién ha ido construyendo esos moats a lo largo del proceso, o sea, en paralelo, ¿no? O sea, construir el avión mientras vuelas. Pero lo que te cuentan de cursos, ¿no? Que también el coste por inferencia está bajando a tal velocidad que incluso si pierdes dinero ahora, tú tienes que construir el engagement y la base de usuarios y retenerlos de alguna forma, aunque estés perdiendo dinero, porque las curvas de cómo está bajando el precio, esto es como las curvas de los paneles solares de hace 10 años que decían, oye, tal como está bajando el precio por megavatio generado de cuánto cuesta en paneles solares, yo puedo predecir cuánto me va a costar un panel solar o generar ese kilovatio dentro de X tiempo, ¿no? Pues en el mundo de la inferencia, es que se están viendo estas curvas y cómo están bajando de forma dramática, ¿no? Es verdad que los modelos cada vez se van volviendo más complejos, un ChatGPT 5, ¿no? Versus ChatGPT 4 o 3,5, pues utiliza mucho más compute. Mucho más compute, pero también los algoritmos han mejorado, las GPUs se están volviendo más potentes, ¿no? Míralo, el Blackwell de NVIDIA. Entonces, como que net, por un lado necesitas más compute, pero el coste por compute es mucho menor y aún así te está costando mucho menos el coste por inferencia, ¿no? Entonces, empresas como Cursor, que están perdiendo pasta porque tienen que utilizar Anthropic o utilizar Anthropic por detrás y Data Centers, ellos dicen, oye, yo lo que quiero es que todos me utilicen. De momento me subsidian los VCs, ¿no? Esa historia a veces acaba mal. Pero yo tengo los usuarios que, claro, cuando un ingeniero, gracias a Cursor, te hace el trabajo de 10 ingenieros, gracias a Cursor, si un ingeniero te costaba en Estados Unidos, me lo invento, un ingeniero bueno, $200,000 al año, o sea, te hace el trabajo de 10, o sea, es como, estoy dispuesto a pagar a Cursor hasta 1.800.000 al año, ¿no? Y ahora mismo le estás pagando pues 200, ¿no? al mes, ¿no? Que son 2.000 al año, ¿no? Imagínate el rango, ¿no? Es el arbitraje que tú estabas hablando, es decir, oye, que yo voy al budget de HR para una empresa de ingeniería, hay empresas de Silicon Valley, startups que ya están dando de budget a cada ingeniero $10,000 al mes, o sea, 120.000 al año, para que utilicen todo lo que quieran de AI para hacerles más productivos, ¿no? Porque ellos piensan, oye, es que ahora mi ingeniero está pasándose aquí horas por la noche de cómo romper el código en trozos más pequeños porque la ventana de contexto que te cobra Gemini de la de 1 millón de tokens es mucho más barata que la de 2 millones de tokens, que es lo que están lanzando ahora, y entonces dice, mira, pásale el repositorio entero de código, no te calientes la cabeza de cómo romper tu código en código más pequeñito y no las pases las librerías, oye, tú le pasas fuerza bruta, pásaselo todo y cada vez que tenga que escribir 4 líneas de código, que tú no tengas que pensar si esas 4 líneas de códigos están referencias con librerías, no sé qué, es como fuerza bruta, ¿no? Nos adelantabas antes en exclusiva, digamos, que estás lanzando un par de proyectos nuevos relacionados con la inteligencia artificial. Cuéntanos lo que nos puedas contar sobre esos proyectos. Sí. Mira, yo siempre cuento que es que lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial es que va a cambiar todo lo que conocemos y cada vez más rápido, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, pero esto va a ser como el Internet o el móvil, no, esto es 10 veces mayor porque lo cambia todo y lo está cambiando todo de forma muy rápida. Yo creo que a mejor, o sea, en el tema de salud, por ejemplo, vamos a vivir muchos más años y de forma mucho mejor gracias a la inteligencia artificial, y eso es donde invertimos en LifeX, ¿no? Hemos invertido en 60 proyectos que crean abundancia, ¿no? Que todos los seres humanos vamos a tener acceso a buenos médicos, a cirujanos de primer nivel, porque el cirujano de primer nivel va a ser
una GPU de NVIDIA que te va a operar, el radiólogo de primer nivel va a ser una GPU de NVIDIA, como hay millones de GPUs de NVIDIA en data centers, todos van a tener acceso a esto sin tener que hacer listas de espera y te vas a tener segundas opiniones y vas a estar monitoreado mejor tu salud y vamos a vivir mejor. Pero esto pasa en salud y pasa en todos los sectores. Entonces, yo continúo invirtiendo en LifeX, pero me he liberado parte de mi tiempo para crear 2 empresas de inteligencia artificial con gente con la que he trabajado en el pasado. Lo que os comentaba al principio, que el mundo se mueve por confianza. O sea, gente brillante en la que puedas confiar es skill plus trust. Y una va a ser con gente que estuvo conmigo en Cover Wallet, los mejores ingenieros, que estamos haciendo una empresa de AI Analytics. O sea, muchas de las cosas que se hacen con analítica, todavía necesitas una persona analítica mirando los datos porque se hacen sus funnels o lo que sea, pues cómo mirar esa analítica de forma 24/7 y no hacer un sampling de lo que pasa a cada usuario que se mete en tu web o que habla en el call center y que completa workflows ni nada, sino en vez de mirar un sampling porque no tienes ancho de banda, porque lo haces de forma anual, pues lo haces de forma infinita y que puedes monitorear todo lo que pasa en tu web en tiempo real y que tengas alertas en Slack o no hagas tanto en dashboards, sino en alertas. Yo creo que va a ser una de las grandes categorías de innovación en 2026, que se va a hablar mucho. Estoy también montando otra empresa en la parte de vídeo. Yo creo que vídeo se va a volver mucho mejor, los modelos de vídeo ya se está viendo ahora mismo. Entonces estoy haciendo una empresa en AI Video Creation o Vibe Video Creation, para que los creativos de este mundo, que antes tenían muchas ideas en su cabeza, pero les costaba mucho porque para hacer cualquier prueba o experimentación tenías que contratar actores y cámaras, iluminación, irte a localizaciones, pero tú ahora vas a poder plasmar tus ideas e incrementar tu surface area o tu área de experimentación de cosas que antes no podías asumir riesgo porque cualquier experimentación era muy cara. Ahora los creativos que tengan buen gusto y que sepan cómo pedir las cosas, lo que tienen en su cabeza y cómo decir esto me gusta, esto no me gusta, yo creo que se va a innovar muchísimo porque los modelos de vídeo cada vez se están volviendo mejor y yo creo que vas a ver un boom de gente muy creativa que sin tener grandes budgets va a poder hacer vídeos muy, muy interesantes. Entonces esa es una segunda empresa. La de vídeo es B2C, es lo que estáis pensando. Hablaremos más, pero, vale. pero es como empoderar a los creativos que... Mira, fíjate que el año pasado, si tú miras las 15 películas más taquilleras de Hollywood, o sea, a nivel mundial, 13 eran secuelas, precuelas, adaptaciones, porque es muy caro asumir riesgos. Mi mujer es productora de cine global, o sea, me lo conozco bien. De hecho, la conociste en una cena sí. hace relativamente poco. Sí, es verdad. Pues la gente no puede asumir riesgos, porque es muy caro asumir riesgos. Con el mundo de la inteligencia artificial lo que va a permitir es empoderar mucho a creativos que van a tener ideas en su cabeza que van a poder plasmar en un vídeo. Y esto en 2026 se va a hablar mucho de esto. Y Iñaki, has sido emprendedor, inversor, emprendedor ahora otra vez. En términos de motivación, nuevos retos, ¿qué es donde encuentras la gasolina, ¿no? Hoy en día? Y que no sé, ¿qué nuevas iteraciones te planteas en el futuro? Pues lo que te motiva de montar una empresa es ver que algo crece, ¿no? Que tú tienes una idea y pasan unos años y miras atrás y dices, jo, mira lo que he construido, mira la cantidad de gente que ha probado el producto que he hecho, pero sobre todo la satisfacción de haberlo hecho en equipo. Eso está demostrado también que en los deportes de equipo la gente, cuando consigue un título, la satisfacción personal, el momento de felicidad es mucho mayor que en los deportes individuales, ¿no? Y el mundo de montar empresas es un deporte de equipo. Y poder celebrarlo esto como equipo, yo creo que los que lo hemos vivido es que ese high que tienes, el ultimate high, a pesar de todos los sacrificios que has hecho, es que no tiene parangón, ¿no? Es inigualable.
y ver que hay una oportunidad y que tú quieres ser parte de ese trend y poder pensar que estás cambiando el mundo, ¿no? Que después a lo mejor es como que es el propio Kool-Aid, ¿no? Que realmente dices, oye, que el sector seguros de empresas, si has cambiado como las empresas compran sus seguros, pues tampoco has cambiado el mundo. Y digo, bueno, pues yo saber que hay cientos de miles de empresarios que por lo menos ahora lo hacen de forma más eficiente y están más contentos y que han elegido algo que yo he hecho, que cuando antes se reían de mí, pues a mí me crea satisfacción. Y haberlo hecho esto con otras personas que gracias a esto les ha cambiado la vida, que ahora son emprendedores y han conseguido financiación. Fíjate que mi CTO de Pixable, Alberto López, que es un español que se vino allí a Nueva York, ganó algo de dinero con la venta de Pixable, pero después, gracias a haber hecho Pixable, fue miembro del equipo fundador de Freshly, que se vendió por 1.500 millones, le ha cambiado la vida. Después, no sé, pues es que hay un montón de emprendedores o executives que han salido de mi cantera, ¿no? Ver eso, que lo haces como equipo, que a todos les cambies la vida, que después todavía nos juntamos y miramos atrás y compartes esas batallas. Es un momento de felicidad que es curioso, ¿no? Que dicen que en el mundo hay 3 formas de conseguir la felicidad. Una es felicidad en el momento, de sentirte querido, de estar disfrutando en un momento una fiesta de cumpleaños, ¿no? Tú sientes la felicidad, la sientes en el momento. Pues hay otro tipo de felicidad, que es sentirte querido, que es otros te dan felicidad y dices, qué bien, que me siento querido, ¿no? Y lo tercero es, y eso lo sientes en el momento. Y la tercera es conseguir un objetivo y buscar la excelencia en algo, ¿no? Querer conseguir algo y dar lo mejor de ti para llegar a conseguirlo, ¿no? Y conseguir ser el mejor en algo. Te puedes pasar en los deportes, te puede pasar en el mundo académico, en el mundo empresarial, en el mundo emprendedor. Y eso, en el momento que estás sufriendo, no sientes la felicidad de estar en un cumpleaños o sentirte querido. Esto es como correr un maratón, ¿no? Que lo estás sufriendo. Type 2 fun, ¿no? Sí, es como subir una montaña, ¿no? Que cuando ya no puedes más hay el Everest, que estás sufriendo, pero cuando llegas arriba de todo y miras atrás, eso es inigualable, ¿no? Y es la búsqueda de la excelencia no es la perfección. La perfección es hacerlo algo perfecto. La excelencia es, con los recursos que he tenido, con la gente que he tenido a mi alrededor, con el tiempo que he tenido, hacerlo lo mejor posible y sentirme orgulloso de cómo he hecho las cosas, ¿no? Y haberla hecho como un equipo y llegar ahí y decir, fíjate que no es perfecto, ¿no? Porque ninguna empresa, es imposible que una startup sea perfecta, la cantidad de imperfecciones pero decir, fíjate que esto es como un partido de tenis, ¿no? Lo que siempre cuentan Nadal y Federer, que es imposible ganar todos los puntos, pero tú ganas el partido y es como has rozado la excelencia y dices, pero ¿cómo vas a rozar la excelencia si has fallado el 40% de tus puntos, ¿no? Pues es eso, ¿no? De cómo sufrir, de fiestas de cumpleaños que tienes que cancelar, sacrificios que tienes que hacer en mitad del verano, de las navidades, de que tener que quedarte por la noche y dormir 2 horas, o all-nighters que yo pienso en Cover Wallet, la cantidad de all-nighters que hemos tenido de estar toda la noche porque teníamos que hacer algo por la mañana. Es que en una startup siempre hay cosas que hacer. Si te va bien, o sea, yo fíjate que en Cover Wallet todos los problemas que teníamos eran problemas de crecimiento, que benditos problemas, ¿no? De que íbamos a tal velocidad que otra ronda, otro board, otra persona que tenemos que contratar. Claro, cuando estás contratando tanto, haciendo tantos partnerships, haciendo lanzamientos, son buenos problemas a tener porque no te da la vida de la cantidad de buenos problemas que tienes que resolver. Sí. En Pixable tuve que resolver muchos problemas de estos de malos, ¿no? Y mi segunda empresa, que no he hablado mucho de ella, Contactive, también tuve que resolver muchos problemas de tener que despedir a gente. Después no he hablado mucho de iPrones, que es otra empresa que he ido a cofundar, que soy presidente todavía, que ha levantado 50 millones, que es una empresa de chips fotónicos para data centers, que está en Valencia. Ahí no he estado de CEO full time, he estado de presidente solamente en los últimos 5 años. O sea, es muy diferente tener que... O sea, cuando ya lo has vivido, cuando tienes un problema asociado al crecimiento, se lleva mucho mejor que cuando tienes un problema asociado a tener que despedir a gente porque te has quedado sin dinero, que un cliente que te había dicho que sí, después te dice que no y dependías mucho de eso para levantar una ronda. Esperemos que no tengamos muchos de esos en las siguientes empresas. Pero bueno, la gasolina que me mueve es esa adrenalina de intelectualmente dar lo mejor de ti y construir algo con un equipo que tú has decidido con quién quieres trabajar. Lo bueno de ser emprendedor
es que tú decides con quién quieres trabajar, la forma de trabajar, la cultura de empresa que he hablado al principio de este podcast, de si hacemos estándares o no hacemos estándares, si nosotros ponemos en valor cierto tipo de méritos o cierta forma de trabajar, de qué es lo que premiamos en el día a día. Yo creo que todas estas cosas, cuando tú trabajas para una empresa de otro, no las tienes, ¿no? Eso es inigualable, decir con quién quieres trabajar y cómo quieres trabajar. Y eso lo puedes hacer siendo emprendedor, ¿no? Entonces, o sea, es verdad que montar un fondo también, si es tu propio fondo, eso lo vives, pero sobre todo montando una empresa, ¿eh? Parece que es adictivo hasta cierto punto. Fenomenal. Pues oye, creo que es muy difícil abarcar en poco más de una hora todos tus proyectos, toda tu trayectoria, pero bueno, ha sido una conversación muy, muy entretenida. Así que nada, muchas gracias por venir al podcast Sama y Pata y bueno, esperemos que vuelvas en un tiempo a hablarnos de los nuevos proyectos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti.